Bien, ahora continuemos con la dentina afectada. Bien, después de ver la dentina sana, ¿no? Una dentina normal, sin alteraciones estructurales o histológicas, ¿correcto? Vamos ahora a abordar una dentina más complicada incluso. Miren, si ya la dentina de por sí es complicada y la tenemos que conocer como hemos visto, ¿no? También tenemos que conocer este tipo de dentina. Estamos bien, este tipo de dentina afectada. Fusayama Doctores la conceptualizó o la identificó o la describió, ¿no? Como parte de una lesión cariosa, ¿correcto? Parte de una lesión cariosa en donde esta pues consta de dos capas, una externa y una interna, en donde justamente a la externa le llama dentina infectada, ¿sí? Con caries, y la capa interna la denomina dentina afectada por caries, ¿sí? Bueno, entre ellas hay diferencias y justamente esto hace que estas diferencias, ¿no? Haga que nosotros tomemos la decisión de quedarnos con la dentina afectada porque es adecuada para lograr adhesión. Bien, entonces, una de las características de una dentina afectada es que es altamente desmineralizada, ¿sí? Tanto así que en la parte de dentina intertubular, es decir, la dentina entre los túbulos, el primer elemento químico que pierde es el magnesio, seguido por el fosfato y calcio, ¿sí? Producto de la desmineralización por la acidez de la bacteria en todo este contexto del portón lactato, ¿no? Bueno, todo lo que genera la lesión cariosa, ¿sí? Y estos elementos son los primeros en perderse. Existe una alta desmineralización, ¿sí? Luego existe también en la dentina infectada, ¿sí? Una pérdida de enlaces cruzados. Esto se refiere al colágeno, ¿sí? Hay una pérdida de enlaces cruzados. Como también hay una desnaturalización del colágeno de manera irreversible. Quiere decir que por más que nosotros desinfectemos con clorexidina o cualquier agente, pues esto ya no va a volver a ser como antes, ¿no? Estructuralmente, el colágeno tipo 1. En la dentina afectada es diferente, ¿no? Es más favorable, se podría decir, estructuralmente e histológicamente, pues existe una desmineralización parcial, ¿correcto? Existe una desmineralización parcial de pérdidas de magnesio, calcio y fosfato, no en su totalidad, ¿sí? Luego también tenemos que la parte orgánica, los enlaces cruzados de la molécula de colágeno están desplazados, tan solo desplazados, más no perdidos, ¿correcto? Y bueno, a raíz de eso es que justamente al conservar estas bandas de colágeno, ¿sí? Con sus bandas oscuras y claras, ¿no? Con que están comprometidos en 67 nanómetros aproximadamente, al estar conservadas, y esto se puede observar histológicamente, pues hace que se pueda infiltrar en esta malla colágena y por lo tanto fisiológicamente ser remineralizable, ¿sí? Es decir, lograr adhesión sobre ellos finalmente, ¿correcto? Pues bien, para esto, este es un artículo muy interesante en donde justamente describen a Ogawa que en el año 1983, ¿no? Él trató ¿no? de buscar como una relación entre la parte estructural histológica de una dentina afectada, es decir, de una lesión con caries, ¿no? Con la parte clínica. Pues bien, nosotros sabemos que no existe manera de que nosotros podamos observar visualmente, por ejemplo, una banda de colágeno, ¿no? Qué tan desnaturalizado puede estar, que es lo que acabamos de describir, o si es que tiene o no desplazado el enlace intermolecular. Esto nos queda como conceptos para que nosotros podamos entender por qué sí se puede hacer adhesión, ¿no? Bueno, tiene los enlaces covalentes desplazados, estos enlaces intermoleculares desplazados, pues bien, entonces se puede hacer adhesión. Por lo tanto, ese sería el sustento. Pero ahora viene el tema de cómo identificamos clínicamente. Una buena manera es mediante este artículo, doctores. Bien, nos habla de una dentina, desde una dentina pues totalmente necrótica, infectada, ¿no? Súper reblandecida, hasta una dentina dura, una dentina firme, que es donde básicamente entre estas dos estaríamos identificando a nuestra dentina afectada.
¿Estamos bien? A nuestra dentina afectada. Y una dentina infectada sería justamente la parte donde pues tenemos bacterias, gran cantidad de bacterias, una zona necrótica reblandecida, ¿sí? Fácil de retirar con cucharetas, ¿correcto? La diferencia entre una dentina firme y una dentina dura es básicamente se va a dar de manera táctil, ¿sí? Bueno, es clínico finalmente, pero lo que describe Ogawa es que se da de manera táctil y que para que nosotros podamos, ¿no? Retirar esta dentina, esta hard dentin o esta dentina dura, ¿sí? Necesariamente vamos a necesitar una cuchareta, ¿sí? De dentina, pero afilada, o también con algún instrumento que tenga que ver con nuestro rotatorio, por ejemplo, ¿no? Nuestra pieza de alta velocidad y con las fresas. ¿Sí? Solo es la única manera de que podamos retirar una dentina dura, a diferencia de una dentina firme. ¿Sí? Tiene que ser con una cuchareta de manera afilada. Otro dato clínico que nos da es que al usar un explorador, por ejemplo, en una dentina dura se va a escuchar como un cri dentinario, ¿no? Como un sonido dentinario. Bueno, son alcances clínicos que nos ayudan, doctores nos ayudan, aparte de la experiencia también de que nosotros podamos clínicamente ir identificando justamente con estos datos y visualmente poder identificar también una dentina afectada tanto en color, táctilmente, ¿no? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, acá tenemos una dentina infectada, ¿sí? Es una dentina infectada fácil de retirar, no presenta una dificultad mayor, ¿sí? Y estaría relacionada pues con una zona contaminada, llena de bacterias, zonas necróticas, de desmineralización total, de pérdida de enlaces intermoleculares e intramoleculares de la molécula de colágeno, eh, y de manera que no se pueda recuperar, es decir, de manera irreversible, ¿sí? A diferencia, doctores, a diferencia de una dentina afectada, ¿ve? O sea, uno ya se va a encontrar, conforme va retirando este tejido infectado, se va a encontrar con una dentina, incluso con cambios de color, ¿sí? En donde va a haber partes de dentina sana y partes de dentina afectada, ¿sí? Y como decíamos, pues vamos a encontrar justamente estas moléculas, estos enlaces intermoleculares de las fibras de colágeno ligeramente desplazadas, ¿no? Eh, también una desmineralización parcial, ¿no? Del componente inorgánico, hidroxiapatita, ¿sí? Pero justamente justamente todas estas características de la dentina afectada hace que nosotros podamos realizar adhesión, ¿sí? Recuerden que la adhesión, ¿dónde era? En las fibras colágenas, ¿no? Teníamos que infiltrarnos y si estas fibras pues mantienen su disposición, ¿correcto? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Pues podemos hacer adhesión y es por eso que debemos conservar esta dentina afectada, no debemos eliminarla, ¿sí? Bien, ahí por ejemplo tenemos una imagen de microscopía en donde se puede observar esas bandas, ¿no? Ahí vemos el puntero o la manito que nos está señalando las bandas de fibras colágenas en donde tiene bandas oscuras y bandas claras que justamente nos están indicando que los enlaces intermoleculares entre molécula de colágeno y molécula de colágeno están manteniéndose, ¿sí? Se están manteniendo. Y como también en la flecha, ¿no? En la flecha se puede ver también colágeno desnaturalizado, ¿correcto? Colágeno desnaturalizado, ¿no? Y pues bueno, esa sería la gran diferencia entre lograr en la dentina afectada y más hacia arriba en una dentina infectada, ¿sí? Una puede ser de manera reversible, se podría decir, ¿no? Es una dentina en donde se puede hacer adhesión y el colágeno puede restablecer sus enlaces, los desplazamientos se pueden restablecer y eso hace que sea reversible. A diferencia, pues justamente de la desnaturalización total del componente orgánico en una dentina infectada, ¿sí? Bien.
Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos justamente con estos enlaces? Bien, ahí tenemos el colágeno tipo 1, que es una fibra. Tenemos justamente ahí 67 nanómetros que corresponden a una banda oscura y una banda clara. ¿Sí? La banda oscura justamente se torna oscuro porque nos representan pequeños espacios entre molécula de colágeno y molécula de colágeno. Y las bandas claras pues nos representan zonas sin espacios, es decir, donde hay superposición de estas moléculas y se identifica con zonas claras. ¿Estamos bien? Justamente estas dos partes o estructuras de zona oscura y clara pues miden 67 nanómetros, y esto es interesante porque microscópicamente al observar esto, ¿no?, en este tipo de dentina, se puede observar porque se está manteniendo la estructura de una fibra colágena, y esto indica que puede ser fisiológicamente, o incluso, ¿no?, podemos trabajar con nuestro adhesivo ahí para poder infiltrarlo. ¿Sí? Podemos hacer adhesión aquí. ¿Estamos bien? Bueno, ahí se puede magnificar incluso la parte estructural de la fibra colágena. ¿Sí? Ahí se ve como en la parte media una molécula de colágeno de 300 nanómetros aproximadamente. ¿Sí? Y cómo se relaciona con otra molécula de colágeno mediante un enlace intermolecular. Este es el enlace, doctores, que se mantiene, que se conserva. Es gracias a este enlace desplazado, tan solo, ¿sí?, es gracias a este enlace desplazado, es que nosotros podemos mantener esta estructura. ¿Sí? Bueno, es lo que nosotros podemos conceptualizar y decir, por esa razón es que se mantiene la fibra colágena, porque este enlace tan solo está desplazado, este enlace intermolecular covalente. ¿Ve? Entonces mantiene la unión entre molécula de colágeno y molécula de colágeno, y por lo tanto se mantienen las brechas y las superposiciones entre estas moléculas de colágeno, manifestándonos microscópicamente justamente las bandas claras y oscuras, ¿correcto? Y esto finalmente nos indica que estructuralmente se puede hacer adhesión en este tipo de dentina llamado afectada, ¿sí? Aparte de eso también, doctores, intramolecularmente se pueden ver conservados los enlaces covalentes, como también los enlaces puentes de hidrógeno que se van a dar entre las dos cadenas polipéptidas alfa 1 y la cadena polipéptica alfa 2, ¿sí? Pues bien, este sería nuestro sustento, esta sería la parte de concepto de por qué nosotros debemos trabajar en una dentina afectada, ¿sí? ¿Por qué sí se podría hacer adhesión en una dentina afectada? Ahora vamos con la fase mineral, ¿no? Esa era la fase orgánica, que tiene que ver con el colágeno, y la fase mineral nos está indicando en una dentina afectada que está parcialmente desmineralizada, siendo el primer elemento que se pierde el magnesio, ¿correcto? El magnesio seguido del calcio y fosfato. Pues bien, esto se va a perder parcialmente, no por completo, por lo tanto, esta dentina intertubular va a ser mucho más fácil o más sensible al grabado ácido, por lo tanto, va a grabar en mayor profundidad. Ejemplo, ¿no? Si en una dentina sana, pues podíamos grabar 3, 4, hasta 5 micras, ¿no? En una dentina afectada fácilmente se puede llegar a 7 a 10 micras, justamente por la facilidad de desmineralización que ya presenta esta dentina intertubular, ¿sí? Otra parte mineral que debemos abordar es que intratubularmente, ¿no?, el odontoblasto y su proceso, ¿correcto? El proceso odontoblástico puede reaccionar y generar dentina peritubular, ¿correcto? Pudiendo de esta manera sellar el túbulo con componente de hidroxiapatita, ¿sí? Con componentes de hidroxiapatita, ¿sí? Como ya sabemos, el odontoblasto tiene la capacidad, pues, de generar vesículas en donde puede eh, almacenar, pues, calcio fosfato mediante, pues, todo un proceso que se va a dar intracelularmente por el retículo endoplasmático rugoso, y bueno, finalmente van juntando estos elementos minerales para que puedan ser expulsados mediante una vesícula hacia el medio, en este caso intratubularmente, y de esta manera pues sellar el túbulo con hidroxiapatita, ¿sí?, con cristales. Pero también, doctores, como podemos ver en el tercer túbulo, ¿sí?, vamos a tener
cristales de Whitlockita que son diferentes, ¿sí?, a lo que hablamos de lo que produce el odontoblasto, por una sencilla razón de que presentan en su composición, ¿no?, eh, el magnesio. ¿Estamos bien? Se ha identificado justamente el magnesio dentro de su composición y justamente esto, doctores, justamente esto hace que se formen figuras romboédricas muy diferentes a los cristales de hidroxiapatita llamados cristales de Whitlockita, que justamente son más resistentes al ácido ortofosfórico, es decir, va a presentar mayor dificultad para algún grabado que se quiera hacer y formar los famosos tags, ¿no? Miren, qué interesante, doctores, conocer esta parte y ya más o menos con esto vamos a saber a qué nos estamos enfrentando y qué adhesivos va a ser mejor, ¿no? Ve, ya vamos viendo, los self-etch o los etch and rinse. Pues bien, vemos ahí a la derecha una imagen microscópica en donde se pueden ver justamente los cristales de Whitlockita, que son figuras romboédricas, ¿no? Como también se puede ver cómo se va sellando peritubularmente, ¿no? Va avanzando, engrosando la parte del perímetro del túbulo por los odontoblastos, ¿no? Sería los cristales de hidroxiapatita de origen odontoblástico y que finalmente incluso pueden sellar totalmente el túbulo. Bien, acá un poquito más didáctico se podría ver cómo la parte justamente del proceso odontoblástico, ¿sí?, ante la estimulación de bacterias o de alguna injuria, como puede ser la lesión cariosa, que es justamente para la dentina afectada, ¿sí?, el odontoblasto pues empieza a producir justamente los componentes inorgánicos, como es parte de su función normal, ¿sí?, en la formación del diente, pues también lo hace como manera de defensa, ¿sí? Aparte de esto, como se puede observar, en la dentina intertubular lo primero que se pierde es el magnesio, seguido del calcio fosfato, teniendo una dentina intertubular parcialmente desmineralizada, pero luego lo que se presume, ¿no?, es justamente que esta cantidad de minerales, dentro de ellos el magnesio, precipitan intratubularmente y esto ayuda a formar justamente los cristales de Whitlockita que están relacionados con una composición de magnesio y que justamente son mucho más resistentes al grabado ácido, ¿sí? Podríamos decir que la pérdida de mineral de magnesio intertubularmente, es decir, entre túbulo y túbulo, ¿sí?, hace que la dentina intertubular esté parcialmente desmineralizada, ¿no?, también por pérdida de calcio y fosfato, pero justamente esto por precipitación puede llegar a nivel intratubular, generando un tipo de esclerosis intratubular por hidroxiapatita y de Whitlockita, haciendo justamente que sea mucho más complicada la permeabilidad intratubular, ¿no?, a nivel cuando queramos nosotros aplicar nuestro adhesivo, ¿no? Y justamente esta área es la que se le llama la zona transparente, ¿no? La zona transparente. Pues bien, otro dato importante para tener en cuenta en una dentina afectada, bueno, ya vimos la parte mineral, la parte orgánica, ¿no? Otro componente, como ustedes sabrán, ¿no?, aparte de estos dos, es el contenido de agua. Pues en una dentina sana, nosotros ya vimos que el contenido de agua era un 10% aproximadamente de porcentaje en peso, ¿sí? Y en una dentina afectada, doctores, es mayor la cantidad de agua. Miren, es 26%. Y bueno, esto hace que se complique su tema de permeabilidad para los adhesivos incluso, ¿no? Es por eso que ya vamos presumiendo que los niveles de adhesión van a ir bajando en una dentina afectada, ¿sí? Miren, podemos ver ahí en una dentina normal, ¿sí?, lo que hicieron fue primero tener los dientes húmedos, ¿no? Correcto, con su humedad natural, para que luego pase por un proceso de secado, es decir, eliminar la cantidad de agua, ¿sí? Y esta diferencia en porcentaje en peso nos representa el 9.8, o sea, un 10% aproximadamente, ¿sí? Lo mismo hicieron con una dentina que presenta caries afectada, ¿no? Perdón, una dentina afectada por caries, ¿correcto? Y hicieron el mismo procedimiento y nos representó en un porcentaje en peso esta diferencia de 26%, doctores. Entonces hay mayor cantidad de agua y como ya sabemos el agua pues es
contraproducente para nuestra adhesión, sobre todo en el tiempo, para el comportamiento en el tiempo, también que dificulta la permeabilidad de nuestro adhesivo. Bien, qué interesante también saber cómo varía la cantidad de agua y todo esto pues va sumando para que nuestros niveles de adhesión se puedan ver disminuidos, ¿no? A todo esto, doctores, también tenemos que ver que el barro dentinario, el smear layer o estos restos que quedan después del fresado o de limpiar pues justamente la parte de dentina infectada y quedarnos con la dentina afectada, pues no es lo mismo que una dentina sana. En una dentina sana tenemos un smear layer que va entre 1 a 5 micras, ¿correcto? Dentro de ellos pues tenemos restos de colágeno, de componente orgánico, ¿sí? No hay bacterias, se entiende, porque es una dentina sana. Este caso, por ejemplo, es un caso típico de cuando vamos a preparar para una rehabilitación, ¿no? No es por caries, ¿sí? A diferencia de una dentina afectada que sí es por caries, o sea, esto está más relacionado de repente a operatoria, ¿sí? Y es ahí donde vamos a poder decir que casi siempre en operatoria no nos enfrentamos a una dentina sana, ¿no? Casi siempre en operatoria, doctores. ¿Por qué hacemos operatoria? Bueno, porque hay una lesión cariosa. Entonces casi siempre nos vamos a enfrentar a una dentina afectada. A una dentina afectada. Ya, ¿qué nos vamos notando de diferencia? Bueno, aparte de lo que hemos hablado del componente orgánico e inorgánico, el smear layer, la cantidad de agua, el smear layer es mucho más grueso, ¿no? Como se puede ver, con mayor componente orgánico, ¿sí? Restos orgánicos, con mayor componente de restos inorgánicos, dificultando, por ejemplo, para un self-etch o un adhesivo, self-etch o autogravante, ¿sí? Que tenga la facilidad de ingresar ya, ¿sí? Que tenga facilidad de ingresar. Los niveles de adhesión se van a ver mucho más comprometidos en un self-etch. Otra razón más es que, miren, los túbulos en una dentina sana pues están libres, se podría decir, para que puedan ser infiltrados tanto por un H and rinse o por un self-etch, a diferencia de una dentina afectada. En la imagen de la derecha, como podemos ver las figuras romboédricas que nos presentan los cristales de huitloquita, como también los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Y esto es totalmente resistente incluso al grabado ácido, ¿no? Peor aún para un self-etch con un pH más alto, es decir, menos ácido, ¿sí? El smear layer, ¿no? Entonces la calidad del smear layer en una dentina afectada no es la ideal, ¿no? Más sí en una dentina sana. Por lo tanto, podemos sacar una conclusión acá que en una dentina sana podríamos usar un self-etch sin ningún problema, ¿sí? Por todas las características que tiene. Y en una caries, en una dentina afectada por caries, vamos viendo que el self-etch se va a ver un poco complicado y podríamos ya estar pensando en que probablemente un H and rinse de 3 pasos pueda funcionar mejor. ¿Sí? Miren, ahí se puede observar, miren, el smear layer, una imagen microscópica, una dentina sana a la izquierda y una dentina afectada a la derecha. Es más engrosada, más complicada para que pueda ser hibridizada por un self-etch, ¿sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, una hibridización, ¿sí? Con un H and rinse, ¿correcto? En la izquierda tenemos justamente la infiltración y la formación de tags con gaps, ¿no? Con gaps que siempre va a haber, como ya dijimos en la primera parte, ¿no? Y el grosor pues de justamente esta capa híbrida va a ir entre 3 a 4 micras, en donde podemos observar justamente la capa híbrida y los tags, ¿no? Que nos van a ayudar a los niveles de adhesión, a obtener valores de adhesión aceptables. Y en una dentina afectada podemos observar justamente porque está parcialmente desmineralizada, ¿no? Vamos a poder ver que es más fácil al ser grabada con el ácido ortofosfórico, que tiene un pH de 1, ya dijimos, ¿no? Y por lo tanto va a grabar mucho más, pero a la vez también va a ser mucho más difícil de infiltrarnos, ¿no? Porque hemos grabado más, hemos llegado a 7, 8, hasta 10 micras incluso probablemente, doctores.
la gran cantidad de agua que va a contener, que ya es un 26% en comparación de una dentina sana que tan solo era un 10%, los niveles de permeabilidad van a ser complicados para que se pueda infiltrar nuestro adhesivo. Aparte de esto, sumémosle que es más difícil generar los tags que ayudan también a los niveles de adhesión. ¿Sí? Algo a favor, se podría decir que la dentina afectada, pues es poco probable que presente sensibilidad por el nivel de sellado que tienen los túbulos dentinarios, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos finalmente nosotros ver didácticamente a una dentina afectada y sana cuando grabamos con ácido ortofosfórico y aplicamos un sistema adhesivo de grabado y lavado? Pues bien, a la izquierda tenemos en una dentina sana, hay formación de tags, hay gaps siempre, ¿no? Hay ligeros gaps en donde no se ha podido infiltrar bien nuestro adhesivo. El grosor de la capa híbrida va a ir entre 5, ¿no? 4, 5 micras. Y en una dentina afectada, doctores, miren, graba la parte intertubular, pero los túbulos con los cristales no pueden ser afectados. Es más, quedan sobre, no logran afectarlos ni para poder infiltrarlos. Lo interesante es que al usar un H&R sí barremos con este barro dentinario que es complicado, ¿no? Con las bacterias, restos de contaminantes, cantidad de componente orgánico en exceso, componentes orgánicos desnaturalizados, ¿no? Bacterias. Y bueno, infiltramos sobre una superficie más limpia. Eso sería lo interesante, ¿no? En una dentina afectada, igual hay gaps, pero mucho mayores. La capa híbrida tiene mayor grosor, ¿no? Está arriba de 7 micras. ¿Sí? Y los monómeros van a tener mayor dificultad de infiltrarse por la cantidad de agua, ¿no? Ya varió la permeabilidad justamente por la cantidad de agua, un 26%. Y bueno, doctores, esto hace como resultado que tengamos una menor intimidad o una menor infiltración de nuestros adhesivos con lo grabado previamente, ¿sí? Con justamente la infiltración en el componente orgánico o el colágeno expuesto. Y en un self-etch, ¿sí? En un self-etch, el self-etch, recordemos, doctores, que tiene un pH menos ácido en comparación de los H&R's, ¿no? El ácido ortofosfórico tiene un pH de 1, el self-etch, el primer, que es el primer frasco, que es el que va a interactuar en primera instancia con la superficie, tiene un pH de 1.9 a 2 aproximadamente, es menos ácido, y por lo tanto se le va a dificultar modificar este smear layer o este barro dentinario, modificarlo, va a ser difícil infiltrarlo, luego llegar al componente inorgánico e infiltrarlo de la mejor manera, ¿no? Y no tan solo eso, sino va a ser difícil va a ser difícil grabar intratubularmente porque el pH es menos ácido. Miren, si el ácido ortofosfórico no pudo grabarlo como idealmente debe pasar, pues menos lo va a hacer un self-etch. ¿Estamos bien? Pero la pregunta sería, ¿cuál sería nuestro protocolo, no? Pues bueno, para esto vamos a empezar diciendo, doctores, que una dentina afectada, doctores, una dentina afectada versus una dentina sana, ¿no? Aquí se hicieron en una revisión sistemática donde se vieron 29 estudios. La dentina sana, doctores, presentó mayor adhesión en un 85%, así, categórico. Y el otro 15% no fue para la dentina afectada, sino fue para observar que no hubo diferencias significativas. No hubo diferencias significativas entre ambos, ¿correcto? Siendo los adhesivos H&R's, ¿sí? Los de 3 pasos, los que presentan mayores niveles de adhesión, ¿correcto? Los que presenten mayores niveles de adhesión. Los adhesivos H&R's de 3 pasos presentaron 40%, doctores, ¿no? Mayores niveles de adhesión en un 40% y el otro 60% no presentó diferencias significativas. Miren, qué interesante. Vamos sacando ya conclusiones. Ya hemos conocido la dificultad, porque es importante conocer y conceptualizar y darle una razón de por qué nosotros vamos a escoger un protocolo para este tipo de tejido, como también es importante identificarlo clínicamente,
para que podamos actuar sobre él, ¿no? Bajo todos estos conceptos, ¿no? Nosotros podemos resumir estos 3 artículos. Doctores, también lo vamos a tener en una carpeta y poder darlos juntos con el curso, ¿sí? Van a tenerlos con el curso para que puedan ustedes también leerlos, ¿sí? Pero estos 3 artículos me parece que son muy interesantes, ¿no? Uno de ellos donde te describe justamente la parte estructural, histológica, ¿no? Las características de una dentina afectada. Los otros donde te dicen que los niveles de adhesión, uses lo que uses, en una dentina afectada siempre van a ser más bajas que en una dentina sana, ¿sí? También nos habla, aparte de eso, de que los sistemas H&RINS tienen un mejor comportamiento, pero finalmente el que nos convenció fue finalmente a leer este articulito, ¿no? Ese artículo me parece que hay muchos, doctores, ya hay muchos, pero me parece que este es bastante contundente, ¿sí? En donde pues es una revisión sistemática también, y justamente concluyen diciendo que los sistemas adhesivos H&RINS tienen mejor comportamiento adhesivo que los self-etch. ¿Estamos bien? Ellos tratan de explicar mediante, bueno, básicamente dan 2 puntos de vista, ¿no? Uno habla porque al usar en los sistemas adhesivos H&RINS, ¿no? Usamos un ácido ortofosfórico que es más efectivo para limpiar la superficie, liberar este smear layer contaminado, ¿correcto? Y también pues actuar sobre esta parte de túbulos dentinarios que están parcialmente o totalmente sellados con cristales, ya sean de witroquita o de hidroxiapatita, ¿correcto? Pero justamente el poder quitar ese grosor de smear layer con el ácido ortofosfórico hace que tenga mayores resultados, el poder grabar, el poder limpiar, el poder liberar, porque al final el ácido ortofosfórico también actúa, digamos así, como un detergente, ¿no? O sea, va a barrer con todo, limpiamos y dejamos una superficie limpia, lista para infiltrar. Pero, doctores, nuestra responsabilidad ahí, ¿no? Al haber grabado un componente parcialmente desmineralizado, ¿no? Intertubularmente, nuestra responsabilidad ahí es usar un adhesivo con gran capacidad, ¿correcto? Con gran capacidad de infiltración. Y bueno, para eso concluye diciendo que los sistemas adhesivos H&RINS de 3 pasos son los ideales. Otra razón, la segunda razón, sería que los self-etch, ¿no? Presentan menores valores que los H&RINS en dentina afectada, porque justamente, ¿no? Una de las razones del self-etch es de que su pH es más alto, por lo tanto es más difícil que pase ese grosor de smear layer, es más complicado. Tampoco va a disolver los cristales intratubulares. Y hay otra razón más también, ¿no? Que como a nivel intertubular hay una desmineralización parcial, ¿no? Es decir, una baja del componente mineral, que es el calcio, y que justamente estos adhesivos self-etch, como por ejemplo el Clearfield self-etch de la marca Curaray, de 2 pasos, ¿no? Se basa, sus niveles de adhesión aumentan, ¿no? O su plus es justamente porque contiene un monómero funcional, que es una molécula llamada 10-MDP, que tiene la capacidad de unirse iónicamente al calcio, doctores. Entonces, una de las explicaciones en la discusión habla que probablemente también se pueda deber a que al tener menor cantidad de componente mineral calcio intertubularmente, pues las moléculas de 10-MDP contenidas en los self-etch en su mayoría, ¿no? En los universales incluso también, ¿sí? Pues pueda hacer que estos adhesivos tengan una caída en sus niveles de adhesión a los que normalmente serían en una dentina sana, ¿correcto? Una dentina sana. Qué interesante, doctores, qué interesante. Entonces, miren, bajo todo esto que acabamos de ver de dentina afectada, ¿cuál es nuestra toma de decisión, ¿no? Entonces, acá hablamos ya del protocolo ROA. Ese es nuestro protocolo, doctor, y nosotros respetamos muy bien otros protocolos porque entendemos también que tienen un buen sustento. Pero bajo este sustento que estamos presentando, ¿sí? Nuestra toma de decisión va a ser que para una dentina sana vamos a tener que usar un self-etch, claro, porque tenemos un grosor de smear layer
que puede ser hibridizado, modificado fácilmente con un pH de un self-etch de 2, un pH de 2, no habría ningún problema, ¿correcto? Porque también intratubularmente, pues no presentamos estos cristales romboédricos de Whitlockita que son resistentes al grabado ácido para un pH de 2, ¿sí? También porque encontramos que va a tener una facilidad de modificar el Smith layer y llegar al componente inorgánico de hidroxiapatita de la superficie de dentina sana para poder hibridizarla e infiltrarla, ¿no? Infiltrarla, grabarla, infiltrarla simultáneamente e hibridizarla, ¿correcto? Logrando pues unos grosores adecuados que van de 0.5 a 1.5 micras. Excelente entonces el self-etch para una dentina sana. Es más, deberíamos usar siempre self-etch 2 pasos para una dentina sana. Ese sería nuestro protocolo. Y para una dentina afectada, por todo lo que ya hemos visto, es mejor retirar todos estos factores. Dentro de ellos, pues componentes orgánicos, bacterias, el smear layer, componentes inorgánicos, restos desnaturalizados de componente orgánico. ¿Ve? Entonces, todo esto es complejo para un self-etch. Es mejor usar un ácido ortofosfórico, ¿sí? Limpiar. Si es cierto, se graba mucho más porque la dentina, al ser parcialmente desmineralizada en una dentina afectada, pues va a ser mucho más fácil. Pero entonces, ¿cuál sería nuestra responsabilidad después? Usar un adhesivo con gran capacidad de infiltración, ¿correcto? Donde podamos infiltrarnos lo más que podamos, ¿no? Y esto nos los va a otorgar los adhesivos H&Rins de 3 pasos, como estamos poniendo el ejemplo, el Optibond FL. ¿Sí? Bien, entonces esto sería dentina afectada.